Se cuenta la historia sobre un tal Dwight Moody. Este evangelista del pasado llegó a cierta ciudad y, como siempre, comenzaron a venir multitudes para escucharlo. Y eso lo que provocó, entre otras cosas, es que los pastores de aquella ciudad se sintieran realmente angustiados. ¿Cómo es posible que este hombre llegue, junte multitudes, predique y la gente pues se entregue al Señor, si nosotros llevamos aquí toda la vida haciendo lo mismo y el resultado es diferente? Y entonces se lo preguntaron a él y le dijeron: oye, Moody, por favor, ¿qué es lo diferente? ¿Por qué contigo sí y con nosotros no? Entonces él los llevó a una ventana y les dijo: mirad hacia afuera. Y le dijo al primer pastor: ¿tú qué ves? Pues unos niños jugando. El otro dice: una hermosa iglesia. El otro vio a un hombre paseando solo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Moody les dijo entonces: la diferencia en la respuesta a mis reuniones o las vuestras puede explicarse por el hecho de que cuando yo miro por la ventana, lo que veo son personas que están perdidas y yendo al infierno si no escuchan el mensaje de salvación de Jesucristo. Es decir, su visión de las cosas es lo que cambiaba la realidad de lo que lo rodeaba. Y yo me imagino que este era el mismo tipo de actitud que tenía el apóstol Pablo. La cuestión no era la vivencia que él estaba atravesando, sino cómo él la interpretaba y la aplicaba. Es decir, ¿cómo interpreto yo la vida que me está tocando? ¿Cómo interpreto yo lo que me está pasando? ¿Qué me está pasando en realidad? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? En el caso concreto que está en este texto de Hechos 15, Pablo está ansioso por volver al trabajo. A él le apasionaba tanto su vida, a pesar de las pruebas duras por las que tenía que pasar, que por nada quería renunciar hasta que el Señor mismo lo llamara a casa. Y en este texto que tenemos ante nosotros y que vamos a ir leyendo poco a poco, vamos a ver los comienzos del segundo viaje misionero de Pablo. Las historias parecen estar un tanto separadas, inconexas, pero creo que hay un tema en común, y este tema es la variedad de formas que el Espíritu de Dios utiliza para guiar, para dirigir los caminos y los pasos de los suyos. Ese es nuestro credo. Eso es la palabra de Dios. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Es nuestro credo, es lo que dice la palabra. Si le estás pidiendo al Señor explicaciones por ciertas vivencias, si le estás rogando que te guíe, si estás deseoso que el Espíritu Santo te muestre el propósito de Dios para tu vida, debes de poner hoy muchísima atención. Y yo me pregunto, ¿quién no está en esa situación de desear conocer la voluntad de Dios para ellos mismos? Escúchame, Dios no guía de cualquier manera. Dios no es rápido para mostrarnos el camino. Dios no es lento ni nada que podamos definir con nuestros parámetros. Dios guía y punto. El Espíritu Santo nos guía y punto. Y en este caso concreto, Dios, por medio de su Espíritu Santo, guía a su siervo Pablo. Veremos cómo, y entonces creo que de esos principios, de cómo él guía a ese hombre, podemos aprender nosotros también a distinguir en algunas situaciones de nuestra vida dónde está Dios en eso y cómo nos está dirigiendo en ese caso concreto. Lo primero, os ruego que vayáis a Hechos 15 del 36 al 41, porque el Espíritu Santo, Dios, guía restando. Voy a leer esos versículos. Hechos 15 del 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después de que tuvo lugar el concilio en Jerusalén y se tomase la decisión que el evangelio que iba a ser ofrecido a los gentiles tenía un color y un contenido claro, que era que nosotros somos solo salvos por gracia mediante la fe, se acabó la ley como camino de salvación. Y Pablo lo vemos ansioso por volver a echarse a la carretera para hacer un seguimiento de los creyentes de su primer viaje misionero. Bernabé pensó que era una buena idea también. Ahora, se nos dice aquí que Bernabé quería llevarse a Juan Marcos con ellos, tal y como lo hicieron cuando comenzaron el primer viaje. Pero Marcos, no sé si os acordáis de la historia, durante ese primer viaje misionero se volvió atrás y los había abandonado en medio de ese viaje. Bernabé, el que conocemos como Consolador, estaba ansioso por darle a Marcos otra oportunidad de probarse a sí mismo. Pero Pablo era más duro. Pablo dijo: mira, este ya nos abandonó, nos dejó tirado una vez. No lo quiero llevar más, no lo quiero llevar más y no lo voy a llevar más. Así que se separaron. Se nos dice que esa discusión condujo a un tremendo desacuerdo. ¿Cómo lo llamaríais aquí? Pelea. Allí hubo una pelea por todo lo alto entre Pablo y Bernabé. Y la palabra griega que se utiliza ahí para ese desacuerdo tan tremendo es paroxismo. ¿Conocéis? Ahí si lees fue paroxismo, es decir, una acción violenta, una emoción desbordada. Allí hubo de todo. Hubo gritos, hubo de todo. La Biblia utiliza la palabra paroxismo y no nos dice nada más, pero de ahí tú mete lo que quieras. Una discusión acalorada, dirían los periódicos. Fue fuerte, fuerte, tan fuerte como para que esos dos hombres que habían viajado durante años y habían hecho un trabajo tan bueno juntos se separaran para no volver nunca más a juntarse. No importa cuáles sean los problemas, pero es triste ver a estos dos amigos y compañeros de trabajo discutir y separarse. Mira, cuando los cristianos no pueden resolver sus diferencias, eso es una mancha en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, es importante que señalemos que al final estas diferencias se resolvieron. En 1 Corintios, Pablo elogió el trabajo de Bernabé, y en 2 de Timoteo 4, el mismo Pablo, fijaos, le pidió a Timoteo que trajera a Marcos con él porque ha sido útil en su ministerio. Es decir, al final de esta historia hay reconciliación, pero también hay muchos años de por medio, que se sepa, ¿vale? No pocos. No creo que Dios haya causado esa discusión tan acalorada. En el libro de Santiago se nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Esto hace que surja la pregunta: ¿acaso esos hombres buscaron la voluntad de Dios en este asunto concreto? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Dios usó ese debate, esa discusión tremenda y muy humana para lograr sus propios propósitos. El resultado de aquella división fue bastante interesante, porque como resultado de esa resta, un equipo misionero se convierte en dos equipos misioneros que se dirigen hacia el oeste. No volvemos a saber nada más del ministerio de Bernabé, pero suponemos que continuó su trabajo y Pablo escoge a Silas como su nuevo compañero. Queridos, Dios es un maestro a la hora de recoger y de tomar los pedazos a veces muy rotos de nuestras vidas
y volver a convertir esos pedazos en algo especial. Él es capaz de convertir incluso situaciones que podrían ser culpa nuestra en algo que le da gloria. Él hará esto y más si nosotros lo buscamos y confiamos en Él. Dios es un maestro tejedor, Dios es un maestro reparador, es el maestro por excelencia que de muchas piezas rotas hace algo precioso, algo útil. Mira, decídmelo vosotros, ¿hay gente problemática en tu vida? No pienses en tu esposa ni en tu marido, piensa en otros. Y entonces puedes levantar la mano. ¿Hay gente problemática en tu vida? Casi todos tienen que ver con gente problemática. Podría ser que Dios esté usando a estas personas para enseñarte algo muy importante. Tal vez Dios te está guiando a través de una gran y dolorosa resta. Este pasaje, desde luego, no justifica nuestras peleas. Sin embargo, aunque hayas perdido a alguien porque haya fallecido, por un divorcio o por algún otro tipo de resta, como podría ser la pérdida de trabajo, la pérdida de salud, es más que posible que Dios pueda utilizar esa resta, esa pérdida, para tu crecimiento y para su gloria. No despotriques porque te va mal. No reniegues de lo que Dios te quita o no te permite. Dios lo puede hacer. Amigo, hermano, no te desesperes. Busca su guía. Busca la manera en la que Dios va a tomar esa resta, ese tiempo de dolor, esa carga, esa pérdida, y lo convierta en una nueva oportunidad para toda tu vida e inclusive para tu ministerio hacia Dios. Dios quizás use tus pérdidas, tus restas, es decir, la enfermedad, la crisis, la mismísima ruina, para ayudarte a ser más compasivo, más comprensivo, más afectuoso. Incluso en el caso concreto de Pablo, Dios utilizó su enfermedad para perfeccionar su poder en la debilidad. ¿Os acordáis, no? Que Pablo está enfermo y le dice a Dios, Dios, sáname. Y Dios le dice, no. Dios, sáname. No. Dios, por favor, sáname. No. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le restó probablemente vista física para aumentar su visión espiritual. Lo sabemos porque miramos desde aquí, pero cuando nos toca a nosotros hay un poco de repateo y de resistencia de que Dios se atreva a restarnos cosas. Tal vez Dios utilice tus pérdidas para volver a realinear tus prioridades o para moverte en una dirección completamente diferente, como lo hizo con Pablo. Si Dios resta en tu vida, dale la gloria, espera en Él, que Él hará. Mira, y eso no va a pasar pronto, no va a pasar enseguida, no va a pasar ya, pero Dios lo hará. Eso es seguro. Yo me pregunto, bueno, ¿y en la vida de Jesús hubo también restas? Sí que hubo restas. Judas fue una resta. La cruz fue una resta. La muerte fue una tremenda resta. Restas muy contundentes. ¿Cómo nos vamos nosotros a poner en pie como un gatito y arañar si Dios nos quita algo? Dios guía por medio de su Espíritu Santo restando. ¿Quién dice amén? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. A mí no me gusta. Para la que se va a Cataluña, no en plau, no me gusta. Es que a Damaris hay ya que hablarle en catalán porque dentro de poco, ¿no? Oye, ¿cómo se dice en catalán te quieres casar conmigo? Muy bien. ¿Cómo te lo dijo David? ¿Te lo dijo en catalán o en castellano? Dame su teléfono, por favor. Dios guía,
restando. Dios guía restando. Dios guía restando. Pero también descubrimos en este mismo texto que Dios guía sumando. Hechos 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Repito, la segunda forma en que vemos a Dios cómo lidera en la vida del apóstol, cómo lo guía, es a través de la suma. Debido a que Juan Marcos no viajó con Pablo, él tenía espacio para una tercera persona en el equipo. Y esta persona fue el joven creyente Timoteo. Y es probable que tanto Timoteo como su madre y su abuela se hayan convertido en el primer viaje de Pablo cuando hizo la primera parada en Listra. Timoteo tenía una buena reputación entre la gente y Pablo decidió hacer de él su discípulo, su aprendiz ministerial. Timoteo se convierte a partir de este momento en uno de los amigos y compañeros de trabajo de más confianza, más íntimo de Pablo. Cuando había que hacer algún trabajo difícil, Pablo a menudo enviaba a Timoteo. Aquel joven se convierte en el pastor de la iglesia en Éfeso y probablemente estuvo acompañando a Pablo en su lecho de muerte. ¿Hay alguna pregunta en el texto sobre el hecho de que se nos dice que Pablo circuncidó a Timoteo? Después del gran debate que hubo en Jerusalén sobre la circuncisión, ¿por qué Pablo circuncida a su ayudante? Quiero aclararlo para que no queden flecos. El debate en Hechos 15 fue sobre si se requería o no la circuncisión para la salvación. Y la respuesta que se dio en ese concilio en Jerusalén fue que no. Pero la circuncisión de Timoteo no tiene nada que ver con su salvación, pero tiene que ver todo con su ministerio. El principio es bastante fácil de entender. Nosotros deberíamos de estar dispuestos a renunciar a nuestras propias libertades para construir un puente hacia aquellos que nos han sido encomendados y que están fuera de la fe. Pablo dice en 1 Corintios 9, 19 al 23, dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo simplemente sabía que Timoteo sería más efectivo al relacionarse con los judíos si abrazaba su origen judío al ser circuncidado. Y esa fue una decisión estratégica del ministerio y no una forma de salvar a Timoteo. La suma de aquel joven al ministerio de Pablo enriqueció y expandió el ministerio de este último. Queridos, es fácil para nosotros perder de vista el hecho de que Dios trae personas y oportunidades a nuestra vida para movernos en la dirección que Él quiere que vayamos. Los encuentros que tú tengas no son casuales. Puedo testificar que el Señor ha dirigido nuestra vida de ministerio por medio de personas clave. Eso no se veía a primera vista, sencillamente hemos prestado atención y hemos seguido la corriente del Espíritu. Con el paso de los años hemos comenzado también algunas cosas nuevas porque Dios trajo a alguien a nuestra vida y nos ha enriquecido guiándonos por medio de ellos. Cada vez que en nuestro ministerio hemos fundado una nueva iglesia se debe a que alguien nos llamó y nos invitó a llevar a cabo una tarea concreta. Entonces es importante que nosotros aprendamos a apreciar a las personas, a las circunstancias, a los momentos, a las experiencias que Dios ha usado o está usando o usará para moldearnos en nuestras vidas. Y yo os animo que os toméis el tiempo para meditar y también para reconocer y agradecer a aquellos o aquello que ha sido usado por Dios para enriquecer y guiar tu vida, para sumar. Dios a veces nos sorprende. En este caso, con este muchacho Rafael,
es una suma. Dios suma a alguien a nuestras vidas. Piensa en ello. Dios guía sumando, añadiendo personas que se convierten en decisivas para nuestro presente y nuestro futuro. Yo me pregunto si en la vida de Jesús hubo sumas. Pues sí. Pedro fue una suma. El poder que él tenía fue una suma. La resurrección, o cuando dice que le fue dado el trono y que tiene un nombre sobre todo nombre, él también recibe sumas que delimitan o dirigen lo que va a ser su ministerio o lo que está siendo su ministerio ahora y en la eternidad. Así que medita en las sumas, en lo que Dios pone en tu vida. Y por último, vemos que el Espíritu Santo también puede guiar poniendo barreras. Si vas conmigo al capítulo 16, los versículos 6 al 10, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La última manera que en esta historia concreta vemos cómo el Espíritu de Dios dirige a este equipo misionero es poniendo o levantando barreras. Uno puede estar de acuerdo con alguna que otra resta si no es demasiado fuerte. Dios puede preparar nuestros corazones para la suma, para lo que Él añada en nuestra vida, sean personas o asuntos. Pero con las barreras o con los tropiezos es algo mucho más difícil de asumir, ¿verdad? Pablo y sus compañeros están ansiosos por ministrar, tratan de ir hacia el sur y el Espíritu Santo les dice: por ahí no hay nada que hacer. No prediquéis ahí la palabra. Luego intentan ir en otra dirección, pero cuando llegan cerca de Misia, intentan pasar a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permite. En esto que Pablo sueña que un hombre de Macedonia, de Grecia, los llama para que fuera y lo ayudase, así que por fin sabían hacia dónde ir y van hacia el oeste, eso es hacia Europa. Y después de leer esta corta historia me vienen varias preguntas. ¿Cómo reconocieron ellos al Espíritu Santo y al Espíritu de Jesús? ¿Cómo supieron que el sueño era una dirección válida del Señor y no el resultado de algo que comieron? ¿Por qué Dios no quería que fueran al sur o al norte o al este, sino solo hacia el oeste? En realidad hay varias posibilidades. Puede ser que además del sueño tuviesen algún tipo de profecía, pero sabéis, cuando uno sueña algo de parte del Señor, tú lo sabes, tú sabes que es de Él. No hay posibilidad de equivocación. El Señor levantó, cada vez que ellos querían ir en una dirección equivocada, una barrera grande y muy efectiva. No pudieron hacer lo que ellos pretendían hacer. ¿Hubiese sido bueno que predicaran el Evangelio en otra parte? Sí, claro, eran cosas buenas. Y Dios le dice: no quiero eso, no quiero eso y no quiero eso, solo quiero aquello. ¿Cuántas veces nos hemos dado de bruces con las barreras que Dios ha levantado delante de nosotros? Que yo quiero ir por ahí, que quiero. Yo pienso que el Señor erigió esas barreras sencillamente porque quería expandir el alcance del Evangelio a su manera y según sus planes. Cuando tú piensas en tu vida y en lo que Dios dice, por ahí no, es difícil. Porque tú sabes lo que es mejor para ti. Tú sabes lo que debe de ser el próximo paso. Y Dios te dice que no, y el cabreo es tremendo. Porque Dios no me está permitiendo, porque yo quiero, y yo sé, y no sé qué. Y pastor, ora conmigo, que llevo 5 días ayunando aquí, no se mueve nada. Pero deja de ayunar. No se lo has pedido. Ya está. ¿Se ha abierto la puerta? Maravilloso. No. Estupendo. Ora en otra dirección. Anda, ora en otra dirección. Porque es que si no, te vas a romper la cara.
tú solo. El Señor erige barreras, levanta barreras, pone barreras y no nos deja avanzar en unas direcciones que así visto superficialmente podrían ser buenas. Sé sensible a cómo Dios lo hace. Ellos fueron a Macedonia, fue la primera entrada en Europa y eso fue maravilloso porque de Europa salió el Evangelio a todo el mundo. Dios tenía que levantar una iglesia potente en Europa y necesitaba a Pablo allí. No sé si tú estás enfrentando algunos obstáculos en tu vida en este momento. ¿Podría ser que la manera en que Dios te está parando y frenando te lastime? ¿Podría ser que estos obstáculos no sean realmente enemigos, sino amigos disfrazados? Plantéatelo. ¿Podría ser que estos obstáculos estén diseñados para empujarte en la dirección correcta, para sacarte de tu zona de confort, de comodidad, para colocarte en el lugar adecuado y para que por fin sucedan las grandes cosas que Dios quiere hacer a través de ti? Yo sé que si yo preguntase aquí a más de uno, oye, cuéntanos de la barrera que Dios puso, lo duro que fue para ti y cómo al fin Dios lo ha revertido en una bendición tremenda, más de uno se levantaría para dar un testimonio así. Porque es la manera en la que Dios actúa. Y porque no lo hizo solo con Pablo, lo está haciendo con nosotros, queridos. Esto es algo que le digo siempre a los hermanos que vienen de América Latina, una y otra vez. Dios no os trajo aquí para daros una vida mejor, que puede ser que os la dé. Dios os trajo aquí para que fueseis una bendición. Punto. Para eso. Si tú vienes aquí a hacer el euro, puedes hacerlo, puedes tener muchas cosas, pero no. El Señor ha hecho una movida ahí para que tú seas una bendición que en tu país ni te lo podías soñar. Y aquí sí, porque Dios te trajo. Por ejemplo, yo sé de una pareja que según su testimonio tuvo que perder un hijo. Y cuando sostenían al hijo destrozado después de un accidente automovilístico en sus manos, ellos escucharon cómo Dios les hablaba. Se quedaron sin hijo. Eso sí que es una barrera que prácticamente rompió sus vidas. Yo he conocido a personas a las que Dios les ha enviado enfermedades, a otros el paro, a otros divorcio, a otros migración. Mirad, yo amo a los migrantes porque yo he sido también uno. Cuando mis padres se fueron a Alemania, yo tenía escasos 14 años, los cumplí a la semana de estar allí. Y 5 años después, cuando mi padre me dio el poco dinero que había ahorrado, me lo dio y me dejó en Alemania solo, él me dijo, mi niño, somos canarios, ¿no? Mi niño, yo me voy sin una perra. Una perra es una moneda chiquitilla. Yo me voy sin una perra, pero me llevo algo que no se puede comprar. Y él se refería a que tanto mi hermana como yo conocimos a Cristo en Alemania. Y eso para él era el motivo del por qué y del para qué Dios lo llevó allí, la salvación de sus hijos. Queridos, hay personas que sufren humillación, vergüenza, ruina económica y otras decepciones, y yo me quedo corto enumerando casos, pero en cada una de esas barreras se verá la firma de Dios. En cada una de esas acciones se puede escuchar la voz de Dios. Mira, estando allí en Alemania, allí hay, no sé, por lo menos en la zona donde vive la madre de Anne, hay muchos trenes y hay muchos pasos a nivel así, pero con barrera, ¿vale? Cuando yo oigo clink, 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 y las barreras se bajan así, ¿sabéis lo que hago yo con el coche? Ya muchos están pensando que hago así.
Ni loco. Me paro en seco, porque a veces pasa el ICE, que es el AVE, a 310 por hora. ¿Te gustaría estar con tu coche delante de un tren a 310 por hora? Ni yo, que tengo seguridad de vida eterna. No me gustaría, porque es una forma un poco desagradable de decirle adiós a la vida. ¡Bamba! ¡Fuera! Cuando se baja una barrera, yo me paro. Si Dios te pone una barrera, no hagas eso. No intentes pasar a cabezazos. Tranquilo, espera, ten paciencia, espera en Dios. Y en el momento adecuado, la barrera se quita, ya no hay tinguelinguelinguelín, y tú puedes pasar tranquilamente. Ay, queridos, ¿sabes? Cuando tú te estás enfrentando a una barrera, a un obstáculo en tu vida, quizás Dios solo te está redirigiendo. Dios no levanta barreras para molestarte ni para castigarte, sino para rescatarte, reubicarte, redirigirte. Y es posible que Dios haya permitido en tu vida tiempos realmente difíciles, quizás para que tú personalmente te des cuenta de que tienes la necesidad de un Salvador, de un cambio de dirección, de tomar decisiones importantes, valientes, arriesgadas. Dios guía también levantando barreras y pídele que te haga sensible para que puedas reconocer en esas barreras su huella digital y descanses esperando en Él y en lo que esa barrera te quiere mostrar o hacia dónde te quiere dirigir. Yo quiero dejaros ahora rápidamente un par de lecciones que son aplicaciones prácticas de esta historia para que nos llevemos esto a casa. La primera lección, y lo que es quizás lo más importante, es que tú sepas que tú le importas a Dios. Di conmigo, yo le importo a Dios. Dilo, yo le importo a Dios. ¿Sabes? Cuando una persona llega a conocer a Cristo y empieza a contar cómo Dios lo dirigió y empiezas a meditar y a darte cuenta, ves 1000 veces las manos de Dios redirigiéndote, haciendo cosas, intentando llevarte a un punto. Tú le importas a Dios, no le da igual lo que tú pases, lo que tú sufras, donde estés enraizado y clavado que parece que no vas a salir nunca. Tranquilo, tranquila, tú le importas a Dios. La segunda lección: aun cuando hayas cometido errores de bulto, gordos y grandes, Dios todavía nos puede guiar. Pablo y Bernabé parecían dos cabritos dándose cabezazos, y Dios los guió y los utilizó para su gloria y para su honra. Así que tranqui, aunque hayas hecho un desastre con tu vida, Dios todavía puede usarte. Y yo quiero que te quedes con eso realmente. Y también mira, Dios no va a renunciar a ti porque tú te hayas rebelado en el pasado. Los que tenemos hijos lo sabemos. Benjamín me ha contado de las veces que me mintió, de las veces que me engañó, de las veces que nos la pegó a los dos. Y tú dices, jolines, y estaba viviendo bajo mi techo y no me enteraba, ni Anne, ni yo, ni nada. Y él nos lo ha dicho como un desastre de su juventud. ¿Creéis que a mí se me ha pasado por la cabeza desheredarlo o echarlo de mi casa o decirle que por malo no quiero verlo? Claro que no, es mi hijo amado, es nuestro primogénito. ¿Cómo vamos a hacer eso nosotros? Y mi hija Priscila, allí en el fondo, que prácticamente todo lo ha hecho bien, hasta cuando escogió marido, no tiene ventajas delante de su hermano. La quiero igual,
por muy buenecito que seas, por muy malito que seas, Dios todavía puede guiarte. Dios puede guiarte, no importa tu pasado. Ahora, para experimentar la guía de Dios, debes de estar abierto a su dirección en tu vida. Él no te deja al azar a ver qué pasa. Él está de tu parte. Y yo, no sé, estuvimos estas semanas que estuvimos fuera de aquí, fuimos con nuestra hija Damaris a Hamburgo, una ciudad enorme. Toda aquella ciudad era nueva para mí y también para mi GPS. Y a veces yo pensaba que el GPS me la estaba pegando, porque me dirigía. Yo decía, este GPS está intentando desesperadamente de perdernos. Unas calles, unos coches, venga para arriba, venga para abajo. Luego me llevaba a una autopista que estaba en obras y yo decía, Dios mío, ¿por dónde quedará eso? Y venga otra vez, recalculando. Ahora, yo me preguntaba todo el tiempo, ¿dónde estaremos? ¿Vale? Pero en general no cunde el pánico. En lo que a mí respecta, no me pongo a gritar, Anne tampoco, ni tan siquiera me preocupo, Anne sí se preocupa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo confío en que el GPS me va a llevar bien. Yo no sé si tú recuerdas la historia de Job. En medio de la agonía de Job, por sus horribles y reales pérdidas, en medio del debate con sus amigos, él mismo dijo, refiriéndose a Dios, Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Él conoce tu camino. Él conoce tu camino. Ábrete a su dirección. Déjate llevar. Déjate guiar. En tu Salvador puedes confiar. Es algo maravilloso saberlo. Job no decía, Dios me va a guiar porque yo soy muy guay y yo lo he hecho todo bien, sino que el pensamiento de Job era, Señor, yo estoy herido, estoy confuso, estoy agotado y no sé por qué me ha pasado todo esto, pero confío en ti y estoy seguro que detrás de alguna curva yo te voy a ver. Queridos, Dios nos guía porque tú le importas a Dios, porque Él, a pesar de todo, todavía puede guiarte. Y yo te invito a que tú te abras a su dirección. Él resta en tu vida, Él suma en tu vida, Él puede levantar barreras y todo será para nuestro bien. Yo escribí aquí esta mañana cuando había revisado el mensaje, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, haznos sensibles para no patalear, que no seamos reacios, sino que nos dejemos llevar por el fluir de tu Santo Espíritu cada día en nuestras vidas. Amén.